vamos a terminar o a completar lo que es el electrocardiograma. ¿Se ha entendido hasta ahora, no? ¿Estamos bien en el electro? ¿Cómo debemos leer el electro? Primero, ver el ritmo, la frecuencia, el eje. Podemos ver la onda P, ¿no? Si la onda P está crecida en amplitud o está crecida en duración. ¿Tienen un papelito o algo? ¿Tienen un papelito para limpiar esto? ¿No tenías tu nota? No era un nota. Entonces, chicos, hemos visto cómo debemos leer el electrocardiograma de manera ordenada. Entonces, para completar hoy día vamos a ver dos cosas, ¿no? Hemos dicho que recordemos que el sistema de conducción tenemos las aurículas, cavidades derechas, cavidades izquierdas. Recordemos que el sistema de conducción, el marcapaso natural es el nodo sinusal. Acá están las células de conducción lenta, ¿no es cierto? Las que pueden generar el estímulo. Acá se genera el impulso eléctrico y pasa por tres haces al nodo aurículo ventricular, que se encuentra acá, como su nombre lo dice, entre las aurículas y los ventrículos. Ahora, después del nodo auriculo ventricular pasa por el haz de His y se va a dividir en dos ramas, en la rama izquierda y en la rama derecha. La rama izquierda, para que recuerden, después de la bifurcación se divide en dos ramas. Esta rama es la anterior y esta es la posterior. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque en algunos casos vamos a ver que se bloquea esta ramita. Se bloquea la rama anterior y nos va a dar el hemibloqueo anterior izquierdo. Hemibloqueo anterior izquierdo. Y en otros casos se puede bloquear esta ramita, ¿ya? Y nos va a dar el hemibloqueo posterior izquierdo. Y a izquierdo ponemos por completar porque en realidad no hay hemibloqueo derecho, porque la derecha no se bifurca, ¿no? Entonces así llega hasta las fibras de Purkinje, Entonces, cuando nosotros tengamos un hemibloqueo anterior y uno posterior, vamos a tener patrones electrocardiográficos que nos van a indicar si hay este bloqueo. Por ejemplo, ¿qué vamos a tener en el hemibloqueo anterior izquierdo? Recordemos que el eje eléctrico normalmente es desde menos 30 hasta más 110. Esto es lo normal. Normalmente está en este cuadrante, pero puede haber pacientes, sobre todo niños, adolescentes, jóvenes, que son delgados, el corazón va a estar pues más vertical, ¿no? Más pendular. Entonces puede ser hasta más 110. Ahora, en personas adultas o con sobrepeso, el diafragma hace que se suba y puede llegar hasta menos 30. Entonces, este normalmente es nuestro eje eléctrico. Pero ¿qué pasa si yo tengo mi eje desde menos 30 hasta menos 90? ¿O qué pasa si tengo mi eje desde más 110 hasta más menos 180 grados? Estoy hablando de una desviación del eje, ¿no? Puede haber una desviación izquierda y puede haber una desviación derecha. En algunos casos ustedes van a ver que el eje eléctrico puede estar en este cuadrante, puede estar acá, ¿no? Por ejemplo, cuando D1 es negativo y AB es negativo, el eje va a estar acá en el cuadrante superior derecho. En este caso ya hablamos de una desviación extrema del eje eléctrico en este cuadrante. Entonces, si mi eje está desde menos 30 a menos 90, estamos hablando de una desviación izquierda del eje eléctrico. Si está desde más 110 hasta más menos 180,
Estamos hablando de una desviación derecha del eje eléctrico. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el hemibloqueo anterior izquierdo? Primero vamos a encontrar que el eje eléctrico va a estar desviado desde menos 30 hasta menos 90. Entonces, uno es que el eje esté desde menos 30 a menos 90. Segundo, vamos a encontrar este patrón en las derivadas D1 y ABL, que son las derivadas que ven en el ventrículo izquierdo. D1, ABL, vamos a encontrar este patrón, una onda Q pequeñita seguida de una onda R. ¿Qué quiere decir una onda Q de este tamaño? Así que no mida más de un cuadradito de lo que es duración. Una onda QR. Este patrón vamos a encontrar en D1 y en ABL. Y en las derivadas que ven el lado derecho o en la cara inferior es D2, D3 y ABL. En estas derivadas vamos a encontrar este patrón. Una R pequeña seguida de una onda S profunda. O sea, una onda R pequeña seguida de una onda S profunda. Entonces, si ustedes están leyendo el electrocardiograma y ven que el eje eléctrico está desviado, puede estar en menos 45, menos 60, hasta menos 90, ustedes ya dicen, entonces mi eje eléctrico está desviado hacia la izquierda. ¿Qué será? Será una hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque ya hemos visto en la clase anterior que cuando hay crecimiento del ventrículo izquierdo, también nuestro eje se va hacia el lado izquierdo. Cuando hay crecimiento del ventrículo derecho, nuestro eje se va hacia el lado derecho. Pero si ustedes encuentran una desviación del eje así, y al empezar, habrá un hemibloqueo anterior izquierdo. Entonces se fijan en las derivadas D1 y en ABL. Van a encontrar este patrón QR, una Q pequeña seguida de una onda R grande. Y en D2, D3 y en ABL van a encontrar una R pequeña seguida de una onda S profunda. Entonces, estos son los criterios de hemibloqueo anterior izquierdo. Ya saben, ¿por qué se da? Porque se ha bloqueado esta ramita. Se ha bloqueado esta rama. Ahora, vamos a ver los criterios electrocardiográficos ya también del hemibloqueo posterior izquierdo. En el hemibloqueo posterior izquierdo, primero vamos a tener que el eje eléctrico se va a ir hacia la derecha. O sea, se ha bloqueado ya también esta rama, la posterior. Entonces el eje eléctrico va a estar de más 110 hasta más menos 180. Hasta más menos 180. El eje eléctrico está desviado hacia la derecha. Segundo, para que se acuerden, lo que encontraban en D1 y en ABL van a encontrar en D2, D3 y en ABF y viceversa. Lo que encontraban en D2, D3 y en ABF van a encontrarlo en D1 y en ABL. ¿Qué quiere decir? Que en la derivada D1 y ABL van a encontrar el patrón RS, una R pequeña seguida de una onda S profunda. Y en la derivada, las derivadas D2, D3 y ABF van a encontrar lo que encontraban en D1 y en ABL, o sea, una onda Q minúscula seguida de una onda R mayúscula, o sea, una Q pequeñita seguida de una onda R. Entonces, miren, no es difícil recordarse, ¿no? En mi bloqueo anterior izquierdo, mi eje hacia la izquierda. En mi bloqueo posterior izquierdo, mi eje hacia la derecha. En mi bloqueo anterior izquierdo, este patrón en D1 ABL QR y en D2 D3 ABF RS. Y por lo contrario, en el bloqueo posterior izquierdo, en D1 y en ABL van a encontrar la RS, y en D2, D3 y en ABF, la onda Q pequeña seguida de una onda R mayúscula. Bien, chicos, ¿y a qué se llama? ¿Por qué hay Q pequeña? ¿Por qué hay una Q mayúscula, una Q minúscula? La onda Q puede ser una Q minúscula, la denominamos así a una onda Q no patológica. ¿Y cuál es la onda Q no patológica? Es la onda Q que es pequeña. En amplitud no dura más de un cuadradito. Por ejemplo,
ejemplo, esta onda Q es una Q minúscula. ¿Por qué? Porque no mide más de un cuadradito en lo que es amplitud y no es más del 25% de la R. En cambio, esta onda Q sí es patológica. ¿Por qué? Porque es más ancha, mide más de un cuadradito en amplitud y porque es más del 25% de la R. ¿Por qué es importante? Esta Q es no patológica, una onda Q normal, y esta onda Q es patológica porque nos indica necrosis. ¿Qué quiere decir? Que acá ya no hay conducción eléctrica. Por eso es que se va hacia abajo, porque ya no hay conducción eléctrica. Esto nos indica, por ejemplo, si encontramos en las derivadas D2, D3 y en ABF, nos está indicando que esa cara se ha necrosado. Puede ser por un infarto, puede ser por una enfermedad, por ejemplo, como una parasitaria, que ya la vamos a ver adelante, como la enfermedad de Chagas, que destruye el miocardio, pero se ha necrosado. Eso nos indica la onda Q patológica. Ahora, para que ustedes recuerden cómo es la regionalización, qué derivadas ven, qué área, acá tenemos D1, ABL, ven la cara lateral del ventrículo izquierdo. D2, D3 y ABF en la cara inferior, también conocida como diafragmática. ABR es el único que ve el ventrículo derecho. B1 y B2 ven la cara septal. B3 y B4 ven la cara anterior. B5 y B6 ven la cara lateral alta. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy viendo cambios en el electrocardiograma que me sugieren un infarto, que me sugieren una necrosis, tiene que ser por caras, chicos. No puedo decir necrosis y solo veo en B1 y no veo en B2. No puedo decir necrosis o un infarto si el cambio solo es en B3 y no veo en B4. ¿Y esto por qué? Porque estas derivadas ven una determinada cara irrigada por una determinada arteria. En lo que es la circulación coronaria, de la aorta salen las dos coronarias, ¿no? La coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria derecha, después de su nacimiento, se va por el surco auriculoventricular derecho hacia la cara posterior del corazón. Entonces, irriga ventrículo derecho, que es ABR. Pero la coronaria izquierda se va a bifurcar en dos ramas. En la circunfleja, que va a ir por el surco auriculoventricular izquierdo hacia la cara lateral, irrigando la cara lateral. B1 ABL, B5, B6, circunfleja. ¿No? Y la otra es la descendente anterior, que va a irrigar la cara anterior del ventrículo. ¿Cuál es esa? La cara B3, la derivada B3 y B4. Y la septal tiene irrigación mixta. La descendente anterior va a dar perforantes que van a irrigar los 2/3 anteriores del septum, y la rama de la coronaria derecha va a irrigar lo que es el tercio inferior del septum. Entonces, es importante que recordemos qué derivadas ven cada cara, sobre todo cuando hagamos cardiopatía isquémica. Ustedes tienen que acordarse esto porque van a saber, si yo hablo de cambios electrocardiográficos en B3 y en B4, ya, en B3 y B4 ve la cara anterior. ¿Qué arteria irriga la cara anterior? La descendente anterior. Quiere decir que algo está pasando en la descendente anterior. Chicos, esto es solamente para que estén más ubicados en lo que estoy hablando. Pero esto lo vamos a ver más profundamente cuando toquemos cardiopatía isquémica. Ahora, vamos a volver a dibujar nuestro corazoncito. Lo voy a borrar.
ramas, ¿no? Rama anterior, rama posterior, rama izquierda, rama derecha. Entonces también vamos a tener patrones electrocardiográficos cuando se bloquea la rama derecha y patrones electrocardiográficos cuando se bloquea la rama izquierda antes de la bifurcación en la rama anterior posterior, ¿no? Entonces, ¿qué patrones vamos a ver? En lo que es bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama derecha del haz de gris, vamos a tener en la derivada B1 y B2, vamos a tener este patrón, las orejitas de conejo. ¿Qué es esto? Este es una R y este es una R', o sea, hay doble R, porque ya sabemos, ¿qué es la onda R? La onda positiva. Entonces acá vamos a tener dos ondas positivas, la R y la R'. Este bloqueo de rama puede ser completo o puede ser incompleto. ¿De qué depende? Si este QRS mide más de 0.12, o sea, más de 3 cuadraditos, así, es un bloqueo completo de rama derecha. Y si este es más delgadito, porque van a ver también que hay así, no, este ya parece rama izquierda. Van a ver también que hay bloqueos así delgaditos y mide menos de 0.12. Si es menos de 0.12 es un bloqueo incompleto de rama derecha. Ya, acá el eje puede estar desviado hacia la derecha, pero no es un criterio. O sea, el eje puede estar normal o desviado a la derecha, pero no significa que si no hay desviación del eje a la derecha no es bloqueo. El bloqueo se ve con este patrón. Chicos, ahora, el bloqueo de rama derecha puede ser o no patológico. ¿Qué quiere decir? Algunos de ustedes les puedo hacer un electro y pueden tener un bloqueo de rama derecha y no ser nada patológico. Pero también está presente en otras patologías como cardiopatía congénita, como una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, puede estar presente también en la tromboembolia pulmonar, en el cor pulmonar, etc., ¿no? O sea, puede ser o no patológico. Y el otro bloqueo es el bloqueo de rama izquierda. ¿Qué quiere decir? Que se ha bloqueado esta rama, ¿no? Acá, antes de la bifurcación. Entonces, el bloqueo de rama izquierda, ya también vamos a encontrar este patrón. En B5 y B6 vamos a encontrar la onda R empastada, ¿sí? Así. Acá se puede ver una R', o si no puede ser una onda R gruesa, ancha, empastada. Entonces acá genera, esto mide más de 3 cuadraditos, más de 0.12, y es el bloqueo completo de rama izquierda. Ahora, este bloqueo de rama izquierda siempre es patológico. O sea, si nosotros encontramos esto, hay que hacerle más estudios al paciente. No es como el derecho, ¿ya? Entonces, si en el izquierdo encontramos esto, puede ser que el paciente sea hipertenso de larga data, ya tenga una cardiopatía hipertensiva, puede ser que el paciente tenga una estenosis aórtica, o muy frecuentemente que el paciente tenga cardiopatía isquémica. Incluso si nosotros, por ejemplo, no conocemos al paciente, no sabemos si tiene bloqueo de rama izquierda, ni él sabe. Llega a la emergencia con un dolor típico, anginoso, y tenemos este bloqueo de rama izquierda nuevo, se considera como un infarto miocárdico de CT elevado. O sea, el bloqueo de rama izquierda siempre es patológico. Para diferenciar si es un bloqueo de rama izquierdo antiguo, porque puede ser que el paciente ya lo tenía, o es un bloqueo de rama nuevo, tenemos los criterios de Esgarbosa, que ya lo manejamos los especialistas para diferenciar si es nuevo o es antiguo, ¿ya? Pero solamente para que sepan eso. Ahora, puede haber también bloqueos bifasciculares. ¿A qué llamamos bloqueos bifasciculares? Cuando se bloquea esta rama, o sea, la ramita anterior, se bloquea esta rama anterior y se bloquea la rama derecha. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Un bloqueo bifascicular. ¿Por qué es bifascicular? Porque se está bloqueando una ramita de la rama izquierda y se está bloqueando la rama derecha. ¿Y qué patrones electrocardiográficos vamos a tener? Vamos a tener
acá, bloqueo bifascicular. ¿Qué patrones vamos a tener? El bloqueo de rama derecha, o sea, esta imagen RR', el B1, B2, y vamos a tener el eje eléctrico está desviado hacia la izquierda. Recordemos que en el bloqueo anterior izquierdo, el eje está, hemos dicho, en el bloqueo anterior izquierdo, el eje está desviado hacia la izquierda, ¿no es cierto? En el anterior izquierdo. Entonces vamos a tener eso, el eje eléctrico va a estar desviado hacia el lado izquierdo. O sea, desviación izquierda del eje eléctrico. Entonces, ¿qué es el bloqueo bifascicular? Es el bloqueo de rama derecha con el eje hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que se ha bloqueado la rama derecha y se ha bloqueado la rama anterior del haz de His de la rama izquierda. ¿Ya, chicos? ¿Se entendió? Perfecto. ¿Alguna pregunta? Con esto estamos terminando, chicos, lo que es el electrocardiograma. Lo que es la parte de alteraciones isquémicas, lo vamos a ver ya para el tercer examen cuando toquemos todo el tema de aterosclerosis y el infarto miocárdico. Antes lo hacíamos en el electrocardiograma, pero ahora hemos visto por conveniente hacerlo los cambios electrocardiográficos más la clínica, más el tratamiento junto, para que no se olviden cuando toquemos cardiopatía isquémica. ¿Ya, chicos? ¿Todo entendido? Ahora, espero que hayan entendido. Vamos a pasar a otro tema. Con esto estamos terminando, como les vuelvo a decir, lo que es electrocardiograma. Entonces, chicos, ahora vamos a ver lo que es insuficiencia cardíaca. Gracias. Apágalo la luz. Entonces, chicos, habiendo terminado lo que es el electrocardiograma, ahora vamos a ver lo que es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, chicos, es un tema, perdón que me siento, estoy más cansada. La insuficiencia cardíaca, chicos, es un síndrome, ¿no? Es un síndrome, ¿por qué? Porque tiene signos y síntomas. La insuficiencia cardíaca para nosotros los cardiólogos es un tema bien extenso, incluso hay subespecialidad que ve solamente falla cardíaca, ¿no? Que son los fallólogos. Ven solo falla cardíaca porque es un tema muy amplio, muy extenso, en tanto en diagnóstico como en tratamiento. Entonces, ¿a qué llamamos insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es un estadio final de una alteración tanto anatómica como estructural. Puede ser por una enfermedad congénita o puede ser por una enfermedad adquirida. Entonces, es toda una constelación, ¿no?, que va a llevar al paciente, lamentablemente, a múltiples hospitalizaciones. O sea, cuando nosotros diagnosticamos falla cardíaca, no es cualquier cosa, chicos. A veces diagnosticamos cáncer, ay, qué pena, pensamos que se va a morir pronto. Pero cuando se diagnostica falla cardíaca, ya es una enfermedad crónica que va a tener su proceso, y no es así. Cuando diagnosticamos falla cardíaca, estamos diciéndole al paciente que tiene pobre pronóstico de vida. Segundo, que va a cambiar todo su estilo de vida, porque cualquier infección, cualquier alteración en la dieta, en el tratamiento, lo va a descompensar, ¿no? Y lo va a llevar a múltiples hospitalizaciones. Y en una de esas hospitalizaciones, lamentablemente, el paciente llega a fallecer. Entonces, ¿por qué se da la insuficiencia cardíaca? Se da por esta incapacidad que tiene el corazón para suplir las necesidades metabólicas del organismo. En cuanto a la epidemiología, miren, en países que tienen una estadística bien llevada,
¿no? Hasta 20 millones de personas sufren de insuficiencia cardíaca. 2% en los países desarrollados. Es una enfermedad que va a generar grandes gastos en el cuidado de la salud. Aumenta con la edad. ¿Qué quiere decir? Cuanto más ancianos, más probabilidad de tener insuficiencia cardíaca. En las mujeres, la prevalencia chicos, es igual en varones que en mujeres. Yo te pago después, por favor. Estoy caliente, sí. Hirviendo. Ay, gracias, te pasaste. Te debo un agua. Entonces, chicos, la insuficiencia cardíaca se puede clasificar en insuficiencia cardíaca aguda e insuficiencia cardíaca crónica, dependiendo del tiempo de evolución en el paciente. También se puede clasificar en una falla cardíaca con fracción de eyección preservada y en una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Cuando yo era residente, solamente era reconocida la fracción de eyección reducida. ¿Qué quiere decir fracción de eyección? Los que están rotando cardio han visto en el ecocardio, ¿no? Que nosotros medimos la fracción de eyección, es la resta de lo que es la fracción de la diástole o la sístole y nos da una fracción de eyección. Entonces, es el grado de función del ventrículo izquierdo. Puede haber falla cardíaca con un ventrículo izquierdo que esté disminuido en su función, pero ahora también se ha reconocido como falla cardíaca. Hay falla cardíaca que tiene una buena fracción de eyección. Entonces se va a dividir en falla cardíaca con fracción de eyección disminuida y falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Como les vuelvo a repetir, cuando yo era residente, la fracción de eyección era importante, ¿no? Decíamos, no tiene buena fracción de eyección, no es falla cardíaca. Todavía no era reconocido por la escuela americana, ¿no? Entonces, ahora sí está reconocido por la escuela americana, por la escuela europea, que hay falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Hay pacientes que tienen todos los signos y síntomas y cuando les hacemos el ecocardio, vemos que el ventrículo izquierdo se contrae bien. Entonces, ¿cómo puedo diagnosticar yo falla cardíaca si el ventrículo izquierdo se contrae bien? Para eso tenemos, por ejemplo, el ProBNP, el BNP, que son biomarcadores no cardíacos que nos van a dar este diagnóstico, pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la fracción de eyección, chicos, el límite o limítrofe es 40%. Si la fracción de eyección es más de 40%, estamos hablando de una fracción de eyección preservada. Si la fracción de eyección es menos de 40%, estamos hablando de una fracción de eyección disminuida, ¿no? Entonces, eso en cuanto a cuánto medimos en lo que es el ecocardio. Pero la fracción de eyección, pues 50% es limítrofe, ¿no? Más de 50 normal, menos de 50 disminuido. Ese es limítrofe. En cuanto a la etiología, puede haber una alteración, una causa que nos produzca. O sea, diagnosticar falla cardíaca es muy simple, ¿no? Hasta el portero del hospital, cuando ustedes estén haciendo su serum, les va a decir, doctor, te ha llegado una falla cardíaca. El portero, el chofer. ¿Por qué? Porque el paciente llega pues con dificultad respiratoria, llega disneico, llega agitado, edematizado, ¿no? Hasta se ve la ingurgitación. Es muy fácil de conocer, pero no nos podemos quedar ahí. Nosotros tenemos que pensar, ¿tiene falla cardíaca? ¿Y cuál es la causa de la falla cardíaca? ¿Qué lo llevó a este paciente a la falla cardíaca?
¿Será que tiene, por ejemplo, una cardiopatía congénita que no ha sido reparada en su momento y se ha modificado, han crecido las cavidades? Puede ser. Puede ser una hipertensión que no se haya tratado. Puede ser lo más frecuente, un paciente que se haya infartado, ¿no? Y esa parte del ventrículo ha quedado necrosada y ahora está en falla cardíaca. Puede ser que el paciente tenga una valvulopatía que no ha sido tratada y ahora está en falla cardíaca. Puede ser que el paciente tenga una enfermedad pulmonar crónica que ha afectado las cavidades derechas y ahora está en falla cardíaca. Puede ser que el paciente haya tenido una enfermedad parasitaria como la enfermedad de Chagas y ahora está en falla cardíaca, etc. O sea, hay múltiples causas de falla cardíaca. Toda causa que dañe tanto la estructura como la función nos va a llevar a falla cardíaca. Entonces, las causas más comunes, pues la enfermedad coronaria, el infarto, la hipertensión, la diabetes. Ahora, en algunos casos, chicos, ya lo encontramos al corazón tan modificado, tan dilatado, que ya no podemos llegar a saber cuál ha sido la causa. Habrá sido un infarto, habrá sido una miocardiopatía dilatada, o sea, ya lo encontramos tan grande, tan dilatado, que ya no sabemos la causa. Entonces, miren, de 20 a 30% ya se quedan como causa desconocida, ¿no? Hay causas, chicos, que afectan directamente al corazón, que son las cardiomiopatías. Es un tema también que lo vamos a ver para otro examen, pero es bueno que sepan porque estamos hablando de falla cardíaca. En las cardiomiopatías hablamos de enfermedades que no son secundarias a otras, sino que afectan primariamente la estructura del corazón. Tenemos la cardiomiopatía dilatada, donde hay una alteración genética de todo lo que es el citoesqueleto. Hablamos de la desmina, de la actina, de la miosina, que hace que el corazón se dilate. O sea, es como un globo que ya lo inflaste al máximo, ¿no? Ya no vuelve a su estado normal, sino se queda dilatado, pero ya no tiene fuerza de contraerse. Entonces, ahí en la cardiomiopatía dilatada es una de las causas de falla cardíaca. Hay cardiomiopatía restrictiva, hay cardiomiopatía hipertrófica que nos llevan a la falla cardíaca. En nuestro medio, lamentablemente, y digo lamentable porque es una enfermedad que todavía tiene mucho que ver con la pobreza, la cardiopatía reumática es una de las principales causas de falla cardíaca. Ustedes que están rotando cardio están viendo valvulares, no están viendo insuficiencias mitrales, estenosis mitrales, pacientes que están ahora portadores de válvulas mecánicas. ¿Y por qué son portadores de válvula? Porque lamentablemente de jóvenes tuvieron esta enfermedad de fiebre reumática y dejó como secuela la cardiopatía reumática. Entonces ha dañado sus válvulas, tanto que a una edad joven hemos tenido que hacerles pues el cambio a prótesis y el paciente lamentablemente tiene que estar anticoagulado, tiene que estar con otro tipo de vida, ¿no? Entonces la cardiopatía reumática sigue siendo una de las enfermedades que ataca a nuestro país porque tenemos muchos niveles de pobreza. Esta enfermedad va ligada con la pobreza, porque la pobreza es, cuando hagan ustedes su internado rural, recién van a conocer la realidad de nuestro Perú. Ustedes ahorita no ven nada de lo que pasa acá, ¿no? Acá tienen todas las comodidades, papá y mamá que cubre todos vuestros gastos. Algunos trabajan por ahí algo, pero la verdadera pobreza van a ver cuando hagan su internado rural. Van a ver que ahí todas las familias viven en una sola habitación. La habitación, ahí está sala, ahí está cocina, comedor, dormitorio, y todos duermen incluso en una cama, ¿no? Entonces, lamentablemente, este hacinamiento, ¿no?, hace que si uno de los niños se contagie del estreptococo beta-hemolítico, que es el que produce la fiebre reumática, contagia a todos los hermanitos, porque duermen en la misma cama. Entonces, se van reinfectando, van haciendo un ciclo de reinfección. ¿Y qué pasa? Va dañando a la larga las válvulas, sobre todo la válvula mitral. Entonces, cuando se contagian a los 8, 9 años, a los 15, 16, ya esos pobres niños ya tienen daño en la válvula. Entonces, son pacientes que a los 20 o más, 20 a 22 van a estar siendo portadores de prótesis mecánica, que lamentablemente van a tener una anticoagulación el resto de su vida. Y la anticoagulación, como ya han visto en la rotación, puede complicarse o con un infarto cerebral o puede complicarse con una hemorragia cerebral. Entonces, lamentablemente, todavía hay en nuestro país. La hipertensión arterial sí es una enfermedad pues, que va aumentando a nivel mundial. Conforme aumenta la edad, aumenta el sobrepeso, el sedentarismo,
aumenta esta comida rápida que estamos acostumbrados, la hipertensión va a seguir aumentando, ¿no? Y en otras enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Chagas. Esta es una enfermedad que es producida por un parásito que también está presente en nuestro país, ¿no? En la zona de Moquegua, Arequipa, Tacna, hay este parásito que daña las células miocárdicas, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, como ven, hay múltiples causas que nos pueden llevar a lo que es la falla cardíaca, ¿no? Desde causas de cardiopatía isquémica, hay causas crónicas como la hipertensión, valvulopatías. También, como les vuelvo a repetir, si un paciente está con una enfermedad pulmonar crónica, nos va a dar el cor pulmonar. ¿Qué pasa? El corazón y el pulmón trabajan en un circuito. Si el pulmón está afectado, este aumento de presión va a llegar a la vena pulmonar y ¿qué va a hacer? Que las cavidades derechas se dilaten. Entonces eso también nos va a llevar a falla cardíaca. Otras enfermedades menos frecuentes, por ejemplo, desórdenes metabólicos, ¿no? Como los pacientes que tienen tiroiditis o los pacientes con hipertiroidismo también pueden llegar a ser falla cardíaca. Pacientes que tienen, por ejemplo, anemia crónica, ¿no? Otras alteraciones menos frecuentes. Entonces, como ya hemos visto, las causas, chicos, son múltiples. Todas las causas que dañen la estructura y la función del corazón nos van a dar falla cardíaca. El pronóstico, miren, la insuficiencia cardíaca sintomática, o sea, la que ya tiene síntomas, la que tiene disnea, la que tiene ingurgitación, ascitis, edemas, tiene mal pronóstico. De 30 a 40% de estos pacientes mueren al año, ¿no? En cambio, cuando diagnosticamos cáncer o dicen ese paciente tiene cáncer, piensas que va a vivir medio año. Pero cuando dices falla cardíaca, piensas que va a vivir muchos años, pero pues no es así. Miren, el pronóstico de 30 a 40% de estos pacientes fallecen al año y de 60 a 70% fallecen a los 5 años. Entonces, diagnosticar falla cardíaca es triste para el paciente, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer primero, que es prevención. Prevenir que este paciente no llegue a la falla cardíaca. Prevenir que mi paciente hipertenso tenga una presión controlada y no llegue a la falla cardíaca. Prevenir, digamos, tengo un paciente que se ha infartado, ¿no? Yo pues digo, ya no se ha muerto, pero no quiere decir que con eso le estés dando mucho al paciente. De repente no se ha muerto, pero queda con toda el área anteroseptal necrosada. ¿Qué va a hacer de ese paciente? Se va a morir al año por falla cardíaca. Pero si tú le das un tratamiento oportuno, se ha infartado y lo trombolizo a la media hora, lo mando a Lima a las 2 horas, abren la arteria, mi paciente va a quedar como nuevo, como si nada hubiera pasado. Pero si mi paciente se infarta en Andahuaylas, de Andahuaylas, sabiendo que hay aeropuerto, lo mando a Bancay, de Bancay lo mando a Cusco, de Cusco lo mando a Lima. ¿Cuántas horas han pasado? De repente el paciente no se va a morir, pero va a quedar con falla cardíaca. En cambio, si yo soy médico en Andahuaylas, de repente algunos de ustedes se van a Andahuaylas a hacer su rural, su serum, no sé. Habiendo aeropuerto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mandarlo pues a Lima. Lo mando más rápido a Lima porque en Lima va a recibir una terapia de repercusión. Entonces, el tiempo que nosotros tardamos en dar tratamiento a un infarto significa con qué grado de falla cardíaca va a quedar mi paciente. Ahora, la clase funcional. La clase funcional es la clase funcional que ya hemos visto de la disnea. La clase funcional la medimos de acuerdo a la actividad física de cada persona, porque no es igual la actividad física de un atleta que, por ejemplo, de un estudiante de medicina. Porque ustedes más se pasan estudiando, se pasan ahí en la biblioteca, se pasan, ¿no? Más sedentarios. En cambio, un atleta, pues se pasa, porque es su modo de vida, se pasa corriendo, qué sé yo, 3, 4 kilómetros. Entonces, la actividad física de cada persona nos va a indicar la clase funcional. ¿Qué quiere decir? La clase funcional 1, para recordarles, es ese paciente que siente la disnea cuando hace actividades mayores a las habituales. ¿No? Por ejemplo, el paciente normalmente vive en el 4º piso. Puede subir al 4º piso, pero cuando ya sube al 5º o al 6º, ahí siente la agitación, siente la disnea. La clase funcional 2 es cuando está limitado a las actividades físicas normales. Ese paciente que subía al 4º piso ya no llega al 4º piso, en el 2º piso ya se agita, se cansa.
La clase funcional 3 es cuando ya el paciente tiene síntomas a actividades menores a las habituales. Por ejemplo, me cambio o me amarro los zapatos y me canso, me peino y me canso, como y me canso. Entonces ya son menores a las habituales. Y la clase funcional 4 es el paciente que tiene esta disnea al reposo. O sea, el paciente está echado, pero está con la dificultad respiratoria, con los signos y síntomas de falla cardíaca. Ahora, la clase funcional es muy importante. Ya ustedes se darán cuenta, no es igual el pronóstico de un paciente en clase funcional 1 o 2 que en clase funcional 3 o 4. Obviamente en la clase funcional 3 o 4 pues tiene peor pronóstico, ¿no es cierto? Por eso es importante. Entonces ahora ya sabemos, no solamente es hacer el diagnóstico de falla cardíaca, sino la etiología. Y tercero, la clase funcional. Ya no nos quedemos diciendo es falla cardíaca. Falla cardíaca, etiología y hasta ahora clase funcional más. ¿Ya, chicos? Ahora, miren, ¿por qué les pongo esta diapositiva? Porque la falla cardíaca es esto, chicos, ¿no? O sea, si un paciente es hipertenso, es diabético, si es fumador, si es sedentario, ahí está la falla cardíaca como este tiburón. Que a cualquier evento que vaya a atacar a nuestro corazón, ahí está la falla cardíaca. Y una vez que nos coge la falla, ya sabemos que el pronóstico es malo, ¿no? Es como este tiburón que le está persiguiendo la falla cardíaca. En cuanto a la fisiopatología, debe haber un evento inicial, ¿no? Por ejemplo, en lo que es cardiopatía isquémica, debe haber un infarto que necrose esa área y me va a dar falla cardíaca. Puede ser una cardiopatía congénita. Hay muchos pacientes que tienen, por ejemplo, una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, un ductus que no se ha cerrado, ¿no? Han vivido con eso. ¿Y qué hace el corazón? Por los mecanismos compensatorios que ya vamos a ver, crece, se modifica el tamaño de cavidades. Entonces, por un tiempo el paciente está asintomático, pero ya hay un momento donde estos factores compensatorios juegan un papel en contra del paciente y ahí recién empiezan los síntomas de la falla cardíaca. Entonces, el paciente puede estar asintomático mucho tiempo, puede estar asintomático meses, años y no darse cuenta que tenía falla cardíaca hasta que hay algún evento que lo descompensa. Por ejemplo, digamos que el paciente ya tiene falla cardíaca y hace una hemorragia digestiva, o sea, hace una anemia aguda, ¿no? Entonces, en la anemia el paciente necesita mayores cantidades de metabólicas de oxígeno y ahí el paciente presenta falla cardíaca. O que el paciente haga una infección, una simple infección urinaria, una neumonía, algo que lo descompense, ahí presenta la falla cardíaca. Entonces, en lo que es la fisiopatología, chicos, vamos a ver que se van a activar diversos sistemas, ¿no? Hay activación de estos mecanismos compensatorios que por un tiempo, que pueden ser meses o pueden ser años, al paciente lo van a mantener asintomático o mínimamente sintomático. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, como esta es una enfermedad que se da en meses o en años, el paciente no se da cuenta que tiene síntomas. Puede decir, no, yo hasta ayer dormía perfecto, pero hay que preguntarle, señor, ¿y usted con cuántas almohadas duerme? ¿Qué pasa? Que el paciente ya no está tolerando el decúbito por la falla cardíaca y cada cierto tiempo ha ido aumentando el número de almohadas hasta que el paciente duerme casi sentado. Pero si tú le preguntas, ¿usted duerme bien? Hasta ayer dormía bien. Pero le dices, ¿y con cuántas almohadas duerme? Ah, duermo con 3 almohadas. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente ya no tolera el decúbito por la falla cardíaca, ¿no? Entonces, poco a poco ha ido aumentando. Hay otros pacientes, por ejemplo, que van limitando su actividad física, ¿no? Ya saben que se van a cansar al subir al tercer piso, entonces ya no suben máximo al segundo o ya no suben ni al segundo. Entonces uno le pregunta, ¿usted, señor, hace 2 años, 3 años, qué hacía? Ah, yo podía correr 2 kilómetros. ¿Y ahora qué hace? No, ya no puedo ni 1 kilómetro. Entonces, ese paciente, sí, uno tiene que ir con el interrogatorio, sacándole poco a poco, ¿no? Porque es el paciente que ha ido limitando su actividad en meses o en años. A veces, chicos, nosotros tenemos un dolor, ¿no? Que ya se nos hace crónico
vamos limitando esa actividad que nos produce el dolor, ¿no? Por ejemplo, si ustedes le preguntan al papá o a la mamá, a veces les duele el hombro, el brazo, ya no quieren levantar, ¿no? Pero si le dices, ¿te duele algo? No me duele nada, porque ya te acostumbraste al dolor, te acostumbraste a limitar tus actividades físicas. Entonces, al paciente hay que preguntarle, ¿usted cómo duerme? ¿Usted con cuántas almohadas duerme? Porque no te va a decir, yo tengo ortopnia, ¿no? El paciente no te va a decir, tengo incapacidad al decúbito. Hay que ir preguntándole signos y síntomas. Entonces, esta activación de estos sistemas, que son principalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático. Esos son los dos sistemas que se activan en la falla cardíaca. Esta activación es ¿para qué? Para mantenerlo al paciente compensado por este tiempo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esta activación del sistema renina-angiotensina, del sistema nervioso autónomo. Va a haber activación, por ejemplo, de las prostaglandinas, ¿no? Va a haber también, y eso depende de la genética. ¿No? Hay pacientes, por ejemplo, que en poco tiempo van a desencadenar todo el cuadro y hay pacientes que en muchos años recién van a desencadenar el cuadro. Depende de la genética, depende del género, si es varón o mujer, depende de la edad y también depende de las condiciones medioambientales. Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es como vemos acá. Ya ustedes que están haciendo nefrología también deben estar hablando de este sistema. La renina, como su nombre nos guía, ¿no? Es una hormona que se va a producir en el riñón. Entonces, una vez que se produce la renina, pasa al torrente sanguíneo, ¿no? Y es renina y luego se convierte en la renina, se va a convertir en angiotensina por el angiotensinógeno, ¿no? Va a convertir la angiotensina 1 a la angiotensina 2 por el angiotensinógeno, ¿no? Y finalmente lo que va a producir es un aumento de la aldosterona. Y la aldosterona es la hormona que nos va a producir más vasoconstricción. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una gráfica de los pacientes que tienen más norepinefrina en sangre. Entonces, la aldosterona, ¿qué hace? Que se segreguen más sustancias vasoconstrictoras como la norepinefrina. Entonces, acá vemos, por ejemplo, en este cuadro que cuanto mayor concentración de norepinefrina se puede dosar en un paciente, mayor tasa de mortalidad, ¿no? Pero al principio, pues esta norepinefrina, que es vasoconstrictora, hace que el paciente esté asintomático, pero se va aumentando esa cantidad y a la larga va a haber mayor tasa de mortalidad. Entonces, vamos a tener que va a haber mayor concentración de catecolaminas. Las catecolaminas que van a producir vasoconstricción periférica, va a ser directamente cardiotóxico hacia las células miocárdicas, va a haber aumento de la poscarga, disminución de la contractilidad miocárdica. Esto que va a hacer que se afecte la función del ventrículo izquierdo, disminuyendo la fracción de eyección, y esto lamentablemente va a ir progresando hasta que lo lleve al paciente a la muerte. Entonces, esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que produce vasoconstricción, que produce la aldosterona, retención de sodio y agua. Por eso es que el paciente con falla cardíaca tiene cardiomegalia, porque se va reteniendo sodio y agua. Hay aumento de la secreción de la hormona antidiurética. Entonces, como no elimina líquido, ¿qué hace el paciente? Se edematiza. No solamente se edematiza, sino hacen ascitis, hacen nidificación yugular. El paciente va a presentar disnea, va a presentar edemas por esta retención de agua, hay cardiomegalia, va a haber disminución del gasto cardíaco. Entonces, ¿qué pasa con las células? Los miocitos, chicos, las células miocárdicas, al activarse este sistema renina-angiotensina-aldosterona, estas células van a entrar a una muerte celular programada, que es la apoptosis, ¿no? O por el autofagocitismo también van a llegar a morir. Mueren las células miocárdicas y este material es reemplazado por otro tipo de material como colágeno, como elastina. Entonces el corazón ya no va a tener esa fuerza de contracción y esa facultad de poder dilatarse en la diástole, sino va a ser como un corazón rígido, ¿no? Es una bomba, ya no es así como debe ser,
la sístole y en la diástole, sino como está ya reemplazado por material tipo colágeno y elastina, ese corazón ya no tiene fuerza para contraerse ni tampoco puede dilatarse adecuadamente. Entonces hay una falla tanto sistólica como una falla diastólica. Eso es lo que nos va a llevar a la falla cardíaca. Entonces esta retención de sodio y agua que hace aumenta la precarga, lo que hace es finalmente producirnos la cardiomegalia que nos va a llevar a la congestión venosa, va a haber una hipertrofia de las células. Estas células miocárdicas se van a hipertrofiar, ¿no? O sea, crecen en tamaño o aumentan en número, en tamaño, pero no son células normales, no son células miocárdicas normales, no son células de tipo fetal. Son estas que van a morir rápidamente por apoptosis o fagocitismo. Entonces, todo esto ¿a qué nos va a llevar? A una disminución de lo que es la función del ventrículo izquierdo. Esta es la curva de Starling, donde vamos a ver por el índice cardíaco y la presión diastólica, vamos a ver que un corazón normal, la curva de Starling va así, ¿no? Pero cuando hay falla cardíaca, ya se va más aumentando lo que es la presión diastólica y más en el shock cardiogénico. Entonces, estos mecanismos son básicos, ¿no? Se va a producir la remodelación, va a haber una hipertrofia de las células miocárdicas. Esto nos va a llevar a alteraciones de las propiedades contráctiles porque son reemplazadas por colágeno, por elastina. Hay una pérdida progresiva de miocitos, los miocitos se van necrosando. Estos miocitos mueren por apoptosis o muerte celular autofágica y son reemplazadas por otro tipo de material tipo colágeno, tipo elastina, y hace que el corazón pues ya no tenga la fuerza para la contracción adecuada. Entonces vamos a ver también que hay otros mecanismos básicos, ¿no? Como la desensibilización adrenérgica. Estamos viendo que cuanto mayor adrenalina o noradrenalina hay, mayor tasa de mortalidad. Hay un metabolismo miocárdico anormal, hay una reorganización de la matriz extracelular con mayor producción de tejido tipo colágeno y elastina. Entonces va a haber una disminución en lo que es la capacidad del miocito para contraerse y dilatarse. Va a haber alteraciones en las neurohormonas circulantes, por eso es el dosaje de pro-BNP, BNP. Hay citoquinas proinflamatorias, se va a activar los factores de crecimiento y algunas especies oxígeno reactivas. Entonces, todo esto nos va a llevar a una disfunción sistólica. ¿Qué quiere decir? Que el corazón no se contrae adecuadamente, ¿no? Ya no hay esa fuerza de contracción por este cambio a nivel de las proteínas contráctiles. Y una vez que este material, estos miocitos, es reemplazado por estas sustancias tipo colágeno y elastina, ya no va a poder dilatarse tampoco. Entonces, también nos va a llevar a una disfunción diastólica. Hay déficit de ATP, hay rigidez a nivel del ventrículo. Entonces, el paciente que hace taquicardia, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una buena sístole y una buena diástole. Entonces, para compensar, hace taquicardia. Hay aumento de la presión de llenado, aumento de la presión a nivel de los capilares pulmonares. Por eso es que el paciente, el síntoma más frecuente de falla cardíaca es la disnea, ¿no? La dificultad para respirar. Entonces se va a dar, chicos, toda una remodelación en lo que es la falla cardíaca, ¿no? Por estos mecanismos compensatorios, el corazón va a aumentar de tamaño, no solamente en tamaño, sino de estructura. Va a cambiar los miocitos por otro tipo de sustancias, se van a necrosar y van a cambiar de sustancia, incluso la matriz extracelular. Entonces, normalmente el corazón tiene una forma triangular, ¿no? Pero miren acá, por ejemplo, vemos un corazón ya remodelado, ¿no? Acá ya se han activado pues por mucho tiempo el sistema renina-angiotensina, aldosterona, se ha activado el sistema nervioso autónomo, simpático. Por eso es que el corazón crece de tamaño, ya pierde la forma. Miren, este ya es un corazón esférico, o sea, ya se ha remodelado, ¿no? Entonces también se va a activar lo que es el sistema nervioso autónomo o simpático, ¿no? ¿Qué es este sistema? Es el que nos va a producir mayor frecuencia cardíaca. ¿Para qué produce mayor frecuencia cardíaca? Al principio este aumento de esa taquicardia hace un mecanismo compensatorio en este paciente. Como ya no puede suplir sus necesidades, entonces el corazón trabaja pues a mayor frecuencia para que el paciente esté asintomático por un tiempo.
Entonces, estas catecolaminas tienen un efecto cardiotóxico directo en el miocardio, que nos va a producir aumento de la poscarga, lleva finalmente a la necrosis y estas células ya sabemos que son reemplazadas por otro tipo de material. La angiotensina aldosterona, ¿qué hace? Activa la hormona antidiurética, ¿no? Y nos va a dar aumento del tamaño, o sea, la cardiomegalia, disminución del gasto cardíaco, disminución de la capacidad física del paciente, va a presentar el paciente edemas, disnea, ¿no? Que finalmente pues todo va a progresar y nos va a llevar a la muerte del paciente. En cuanto al cuadro clínico, el cuadro clínico es un aspecto diferente, ¿no? El paciente con falla cardíaca, a ver, ustedes acuérdense, por ejemplo, del Chavo del Ocho, si han visto todavía el Chavo del Ocho, a Jaimito el cartero, ¿se acuerdan de Jaimito? Era un gordo que tenía su cartera, ¿no? Entonces, él ordenaba todo a todos porque decía, quiero disminuir la fatiga, ¿no? Entonces, ese es un paciente con falla cardíaca. Ese es el paciente que ya no quiere hacer nada, ¿no? Ya quiere que le pasen todo, se siente cansado, apenas hace una actividad física, ya tiene la dificultad respiratoria. Entonces, el aspecto general de este paciente es un paciente, como ven acá, cansado, ¿no? Miren sus pies, sus brazos, todo le cansa al paciente, agitado, cansado. Puede haber síntomas neurológicos, ¿no? Porque como el paciente retiene el líquido, se va edematizando. Entonces, ¿qué hay? Hay mucho líquido y hay, por ejemplo, una hiponatremia. No porque hayan bajado los niveles de sodio, sino una hiponatremia dilucional. Hay la misma cantidad de sodio, pero el volumen de líquido es mayor. Entonces el paciente tiene una hiponatremia dilucional y tiene los síntomas de hiponatremia, ¿no? Puede tener mareos, puede tener sensación de náuseas, el paciente presenta agitación, presenta disnea. La disnea es el síntoma más frecuente. Ahora, en cuanto a la disnea, puede ser también la ortopnia, ¿no es cierto? O sea, el paciente que no puede estar echado de espalda. O también puede ser incluso más patognomónica de la falla cardíaca, es la disnea paroxística nocturna. ¿Qué es la disnea paroxística nocturna? Es cuando el paciente se acuesta normal y luego de horas de estar ya durmiendo empieza a presentar la falta de aire. ¿Cómo nos va a decir el paciente? Que luego de horas de dormir él tiene que abrir las ventanas, tiene que sentarse en la cama porque siente que le falta aire. Abre las ventanas, no le dan aire. Esa es la disnea paroxística nocturna, que es la más patognomónica de falla cardíaca. ¿Por qué? Porque la disnea normal puede tener causas, por ejemplo, cardíaca, puede ser una disnea respiratoria, puede haber disnea incluso en las personas que suben de peso en poco tiempo, pueden presentar disnea, ¿no? Pero la disnea paroxística nocturna, esa es más patognomónica de falla cardíaca. Ahora, el paciente también nos puede decir que presenta palpitaciones, puede decir, doctor, por momentos yo siento que mi corazón se acelera y se detiene, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque van a ver que la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente, también está presente en la falla cardíaca, ¿no? Casi todos los pacientes hacen arritmias. Por ejemplo, acá, miren chicos, este electrocardiograma, ¿no? ¿Qué nos llama la atención acá? Miren la distancia entre R y R, es totalmente irregular. No es como un relojito como late nuestro corazón, sino acá, miren, acá en B4, por ejemplo, se puede ver bien la distancia entre R y R es totalmente irregular. Ahora fíjense acá en el otro electrocardiograma que llama la atención la frecuencia cardíaca elevada, ¿no? Y está en bloqueo de rama derecha. Otros síntomas de falla cardíaca, por ejemplo, la cianosis, ¿no? Hay pacientes con falla cardíaca que pueden tener cianosis central, o sea, perioral, o la cianosis periférica, que ya se ve en las zonas periféricas. Otra cosa importante, miren acá estos riñoncitos de acá. Lo vamos a ver más adelante ya. En cuanto a al examen físico, por ejemplo, si es un paciente con una cardiopatía congénita o con una valvulopatía, en el examen físico vamos a encontrar soplos, ¿no es cierto? Soplo, por ejemplo, de insuficiencia mitral, soplo de insuficiencia aórtica, dependiendo de la patología. Puede haber soplo del ductus arterioso permeable, etc. Vamos a ver, dependiendo de la causa.
Ahora, hay pacientes que tienen predominantemente, hay falla cardíaca derecha y falla cardíaca izquierda, ¿no? Pero no son separadas completamente. Puede haber de ambos, ¿no? De falla cardíaca derecha y de izquierda. En la falla cardíaca derecha, sobre todo, se va a presentar lo que es la ascitis, como ven acá, ¿no? Puede haber ascitis, circulación colateral, ingurgitación yugular. El paciente puede tener ictericia. La ictericia no es solamente por una causa hepática, hay cirrosis cardíaca. Hay pacientes que están así y uno lo ve y dice, ay, cirrosis, ¿no? Causa hepática, no. Puede ser una cirrosis cardíaca y tienen todo este cuadro de ascitis. Ahora, el paciente con falla cardíaca nos va a referir también nicturia. ¿Qué quiere decir? Que este paciente de día no orina, orina de noche. Nos va a decir, todo el día no he orinado, pero en la noche me la paso en el baño a cada rato. ¿Y esto por qué se da, chicos? Esta nicturia se da porque nuestro organismo es sabio. O sea, nuestro organismo secuestra la sangre de órganos menos importantes para llevar al cerebro y al corazón. Entonces, en el día, nuestro organismo se asegura de que la sangre perfunda el corazón, perfunda el cerebro, para que todavía el paciente siga vivo, y secuestra la sangre ¿de dónde? De los riñones, del lecho esplácnico, de los músculos. Por eso es que el paciente está cansado, porque no llega la sangre a los músculos. Ya en la noche, cuando el paciente se acuesta, ¿no? Ya no hace actividad física, recién la sangre vuelve a los músculos, vuelve al riñón. Por eso es que el paciente en la noche orina frecuentemente, pero en el día no. Entonces, por eso es que se produce la nicturia. ¿Por qué? Por estos mecanismos compensatorios. Los edemas también es un signo de falla cardíaca. No es patognomónico porque puede haber edema de causa renal, puede haber edema de causa por hipoalbuminemia, puede haber edema por congestión linfática, ¿no? Pero tiene algunas características. El edema, por ejemplo, de causa cardiológica, el paciente despierta, ¿no? Se levanta y no tiene mucho edema, o puede estar sin edemas, pero en el transcurso del día, mientras va caminando, ahí es donde se va llenando de líquido en las zonas declives. Por ejemplo, si es un paciente que camina, será en las piernas. Si es un paciente que está postrado, el edema no va a ser en las piernas, sino es en las zonas declives, ¿no? En la espalda, en la zona sacra, por ejemplo. En cambio, el edema renal ya también, ¿cómo es? El paciente despierta hinchado, sobre todo a nivel de la cara, ¿no? A nivel de los ojos, perioritarios, despierta hinchado. En cambio, el edema de causa cardiológica, con el transcurso de las horas, se va edematizando. Entonces, vamos a tener síntomas típicos, como por ejemplo la disnea, la ortopnia, la disnea paroxística nocturna, la fatiga, esta subida de peso en poco tiempo. Hay que decirle al paciente, y usted que ha notado algo en su cuerpo, en su peso, sí, doctor, las 2 últimas semanas he subido como 10 kilos. Eso no va a ser pues masa muscular ni grasa, ¿no? Es que quiere decir que el paciente está edematizado, está acumulando líquido, no solo en las piernas, sino de repente líquido en la zona pleural, de repente en el abdomen, está haciendo ascitis, etc. Los síntomas, por ejemplo, la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, el ritmo de galope. Cuando hablamos de galope, chicos, hablamos de tercer ruido, ¿no? Y como su nombre lo dice, es como un caballito, galope. Es el tercer ruido. ¿Por qué se escucha? Si nosotros escuchamos este galope en un paciente con falla cardíaca, ese paciente está descompensado, ¿no? Hay que compensar a ese paciente, el galope. También podemos escuchar, por ejemplo, a nivel de los campos pulmonares, podemos escuchar crépitos en bases, ¿no? Entonces son síntomas frecuentes. Otros tenemos, por ejemplo, pérdida de apetito, obviamente, ¿no? El cansancio, el paciente puede estar deprimido, puede tener síncope porque por momentos ya no llega la sangre al cerebro. El paciente puede tener palpitaciones, es un paciente obviamente deprimido. No va a haber un paciente con falla cardíaca feliz, porque el paciente con falla cardíaca ya estamos diciendo que no puede hacer ni una actividad física.
no puede dormir adecuadamente, no puede, ni siquiera orina en todo el día, está hinchado, está cansado, está deprimido el paciente, ¿no? Otros síntomas importantes, por ejemplo, es los crépitos pulmonares, la taquicardia. El paciente con falla cardíaca descompensado está taquicárdico. ¿Por qué? Porque su corazón está latiendo rápido por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, está latiendo rápido por el sistema nervioso simpático para tratar de suplir estas necesidades del organismo, ¿no? Entonces, la taquicardia, el pulso irregular, la taquipnia, por ejemplo, en bebitos chicos que tienen falla cardíaca, porque hay bebés que nacen con cardiopatías congénitas grandes o cardiopatías congénitas pues complejas que hacen falla cardíaca desde el nacimiento, ¿no? O pequeños o bebitos. Entonces, el paciente, el bebé, por ejemplo, con falla cardíaca no se edematiza, no tiene hinchado los piecitos. ¿Qué tiene? Taquipnia. Entonces, el paciente con falla cardíaca, el bebé con falla cardíaca, no lo vamos a encontrar hinchado, sino respira rápido, ¿no? Hacen taquipnia. Entonces, en los bebitos, por ejemplo, esta taquipnia, esta lactancia entrecortada, porque un bebé normal agarra la tetita y toma en su tiempo, ¿no? Pero el bebito con falla cardíaca lacta un rato, se cansa, porque para el bebé ese es su trabajo, ¿no? Ese es un esfuerzo que hacen los bebés. Lactancia entrecortada, taquipnia, que haya este hundimiento debajo de las costillas, esos son signos de falla cardíaca en bebés, por ejemplo. La taquipnia, la hepatomegalia, la citis, el edema de miembros inferiores, la caquexia, ¿no? El paciente con falla cardíaca pues ya está flaco, está mal, ¿no? Entonces, como les vuelvo a decir, el diagnóstico de falla cardíaca es fácil. ¿Por qué? Porque es pues toda una constelación de signos y síntomas que para cualquier personal que constantemente ve, va a ser fácil decir, está llegando, doctor, una falla cardíaca. Pero nosotros no solamente nos vamos a quedar con falla cardíaca, sino tenemos que determinar la etiología, ¿no es cierto? ¿Tiene falla cardíaca? ¿Por qué será? Tengo que saber por qué tiene falla cardíaca. Segundo, tengo que saber en qué clase funcional está mi paciente. Estará en clase funcional 1, 2, 3 o 4. Y también tengo que saber qué lo ha descompensado este paciente. ¿Por qué está llegando con falla cardíaca? ¿Será que recién se ha enterado hoy día que tiene falla cardíaca, o sea, un debut de la enfermedad? ¿O será que el paciente ha abandonado su tratamiento, se ha descontrolado con la dieta, con el líquido, ha abandonado las pastillas, viene descompensado? ¿O será que hay una nueva causa que lo ha descompensado? Por ejemplo, una infección, una neumonía, una infección urinaria, una anemia aguda, ¿qué lo ha descompensado al paciente? Entonces, no solamente nos quedemos con el diagnóstico, sino etiología, clase funcional y causa descompensatoria, ¿no? Hay que determinar la causa. ¿Qué lo ha llevado a la falla cardíaca? Puede ser que encontremos un soplo ahí de estenosis mitral. Yo ya tengo que ir con mi diagnóstico, ¿no? Ir ya viendo que mi diagnóstico puede ser una insuficiencia mitral o una insuficiencia óptica, o si es, por ejemplo, un soplo de ductus arterioso, que es un soplo permanente o continuo en sístole y en diástole, pensaré, este paciente anda así con un ductus, ya a esta edad de la adulta ya pues hace falla cardíaca, ¿no? ¿Cuál ha sido la causa? Otra es que sea una causa renal, no sabemos, ¿no? Hay que ver eso. Y también ver qué factor lo ha descompensado en el paciente. Puede ser un factor donde el paciente pues sea el causante de la falla, ¿no? Por ejemplo, que no cumple el tratamiento, que consuma mucho cloruro de sodio, o que el paciente abuse del alcohol, abuse del tabaco, de las drogas, o que el paciente tenga un estrés físico, un estrés emocional. Entonces ahí el causante de la descompensación son causas directamente causadas por el paciente. Puede ser ya también que haya episodios agudos, por ejemplo, el paciente con falla cardíaca, que ya el corazón se ha remodelado tanto, la aurícula izquierda ha crecido tanto, que está empezando una fibrilación auricular, ¿no? O sea, de eso no tiene la culpa el paciente, pues, ¿no? Pero el corazoncito ya no da más, ya perdió el ritmo sinusal y empezó con la fibrilación auricular. Entonces ahí el paciente se descompensa. O que el paciente tenga una hipertensión que no se está controlando. Otra causa es que a ese corazón que ya tiene falla cardíaca le haya dado un infarto nuevo, ¿no? Pingamos.
tiene cardiopatía isquémica y está en falla y le da un nuevo infarto. Lo va a descompensar, obviamente. O que haya pues progresión de la enfermedad, porque la enfermedad va a progresar. La enfermedad, por más que yo bloquee su sistema renina-angiotensina, bloquee el sistema adrenérgico, le dé diuréticos, esa enfermedad va a seguir avanzando. Lo voy a mantener un tiempo compensado a mi paciente, pero va a llegar a fases terminales, ¿no es cierto? Puede ser que la enfermedad esté avanzando y el paciente ya no tenga pues manera de responder al tratamiento. O puede ser causas extracardíacas, por ejemplo, como les digo, que haya tenido una infección, o que el paciente tenga una anemia aguda, o que el paciente tenga una crisis de tiroiditis, si es que el paciente sufre alguna enfermedad tiroidea, o que el paciente haya hecho una embolia pulmonar, o que el paciente pues esté tomando medicamentos para otras cosas, por ejemplo los AINES, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos tipo ibuprofeno, naproxeno, todo lo que calma el dolor. Digamos que el paciente tiene falla cardíaca y también tiene dolores articulares. Entonces este paciente lamentablemente calma su dolor articular con AINES, pero los AINES están contraindicados en la falla cardíaca porque hace que progrese la enfermedad. Entonces puede ser que esté recibiendo AINES o este paciente puede ser tan piña que a la vez que tiene falla cardíaca tenga una enfermedad oncológica, raro, ¿no? Pero en medicina todo es posible. Y tenga que recibir un tratamiento oncológico, un tratamiento quimioterápico. Las drogas quimioterápicas, chicos, son cardiotóxicas. Dañan el tejido, dañan las células miocárdicas. Entonces, ese paciente obviamente se va a descompensar más, ¿no? Entonces, todo eso hay que interrogar al paciente. Entonces, si nosotros ya tenemos nuestro paciente con falla cardíaca, ya tenemos cuál ha sido la etiología, ya lo hemos estratificado, si es clase funcional 1 o clase funcional 2, 3 o 4, ¿no? Ya sabemos qué lo ha descompensado mi paciente, recién está debutando, mi paciente abandona el tratamiento o tiene una infección, le trato la infección y se va a volver a compensar, ¿no es cierto? Pero para eso podemos ayudarnos, por ejemplo, de exámenes complementarios. Una simple placa de tórax, chicos, nos va a dar bastante información en falla cardíaca. En lo que es la placa de tórax, vamos a tener, por ejemplo, un corazón grande, una cardiomegalia. Entonces, si yo veo una cardiomegalia, ya mi diagnóstico está orientado a falla cardíaca. Si veo que hay una congestión pulmonar, veo que hay redistribución del flujo hacia arriba, entonces ya sé que el paciente está entrando a un edema agudo de pulmón, por ejemplo, ¿no? Otros, por ejemplo, un hemograma. El hemograma me puede orientar si hay una infección. Si hay un examen de orina, si es que es una infección urinaria lo que lo está descompensando, trato la infección urinaria y voy a compensar a mi paciente. Otros exámenes importantes, la glucosa. Recuerden que la diabetes es una enfermedad que va de la mano con la hipertensión, va de la mano con el síndrome metabólico y por tanto con la falla cardíaca. Si es un paciente que no sabía que es diabético y ahora yo le diagnostico diabetes, eso lo está descompensando. La urea, la creatinina es importante para ver la función renal de ese paciente. El perfil hepático, etcétera, el perfil lipídico. Si es un paciente joven, yo diré, ¿y por qué mi paciente tan joven tiene esta falla cardíaca? Puede ser que tenga una enfermedad tiroidea y el paciente no se trate, ¿no es cierto? Puede ser un hipertiroidismo que esté haciendo una crisis de tirotoxicosis, por ejemplo. Entonces, no olvidarnos que el corazón no va solo, pues, ¿no? Todo el cuerpo trabaja coordinadamente. El electrocardiograma, como vuelvo a repetir, el electrocardiograma es un método muy sencillo y lo van a encontrar en todo sitio. ¿Qué nos puede mostrar el electrocardiograma? Si el paciente, por ejemplo, está arrítmico, si el paciente está taquicárdico, si el paciente tiene crecimiento de aurículas, crecimiento de ventrículos, si el paciente tiene necrosis y es la causa es una cardiopatía isquémica, ¿no? Que se infartó el paciente y por eso está haciendo falla cardíaca. Entonces, nos va a aportar muchos datos en el electrocardiograma. Y miren la placa de tórax, por ejemplo, acá, ¿no? Si vemos esta placa de tórax, pues ya nuestro diagnóstico está orientado a falla cardíaca. Miren el tamaño del corazón. Para que recuerden, el tamaño no debe ser más del 50% del índice torácico, ¿no? O sea, el índice cardíaco debe ser menos del 50% del índice torácico total. Otra cosa importante es ver
Está crecido mi corazón, está bien, pero ¿qué parte está crecido? ¿Será mi ventrículo izquierdo? ¿Será mi ventrículo derecho? ¿Cómo puedo saber eso? Por ejemplo, en esa placa, miren, el corazón está crecido con una punta alargada, ¿no? Entonces, eso me indica que ha crecido mi ventrículo izquierdo. ¿Qué pasaría si tengo ese corazón, pero no acaba en punta, sino es redondo? La parte final es redondo. Está crecido mi ventrículo derecho. También puedo ver ahí, por ejemplo, los campos pulmonares. Fíjense, esos campos pulmonares, ahí no está llegando el aire, ¿no? Entonces, si yo veo esta placa, yo ya me imagino este paciente que está en edema agudo de pulmón. Está con una gran dificultad respiratoria, con una disnea, y eso pone en riesgo la vida del paciente. Si no le damos tratamiento acá, este paciente se puede morir. Entonces, ¿por qué digo edema agudo de pulmón? Porque miren cómo está redistribuido el flujo en alas de mariposa hacia arriba, ¿no? Eso nos está indicando que hay edema, o sea, hay edema intersticial, hay líquido en esos pulmones, hay líquido. Pues si hay líquido, pues no puede entrar el aire, el paciente está en edema agudo del pulmón. Ahora, la ecocardiografía, que si bien es cierto, lo hacemos solo los cardiólogos, ¿no? Pero ahí hay cosas que también ven los emergenciólogos, ven los internistas, ¿no? Por ejemplo, pueden ver una fracción de eyección que no es difícil de sacar, pero es muy importante, por ejemplo, en patologías como valvulares, ¿no? La ecocardiografía es el gol estándar en todo lo que son valvulopatías, en todo lo que es insuficiencias y estenosis de la aorta, de la mitral, de la tricúspide. La ecocardiografía nos da el diagnóstico, no solo el diagnóstico, sino el grado de severidad. No solo eso, sino el tamaño de las cavidades. Yo con la ecocardiografía puedo ver si está crecida mi aurícula, si está crecido mi ventrículo, si la pared está dilatada. Puedo hallar también el grado de función diastólica y de función sistólica. Entonces, la ecocardiografía es clave para la falla cardíaca. Por eso es que nosotros tenemos en las interconsultas, ¿no?, que nos mandan en el hospital, es probable falla cardíaca, se solicita ecocardiografía. Es totalmente comprensible que el médico internista quiera saber si esa disnea es de origen respiratorio o es de origen cardíaco, ¿no? Y la ecocardiografía nos da la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿no? Nos da el grado de función sistólica, diastólica, el tamaño de cavidades, si es que hay valvulopatías, incluso si es que el paciente tiene una falla cardíaca por un infarto y se necrosó, digamos, la cara lateral. También en la ecocardiografía vamos a ver que esa cara ya no tiene contractilidad, ya no se mueve, tiene hipoquinesia o aquinesia. Entonces la ecocardiografía es un examen clave para determinar el diagnóstico y la etiología de la falla cardíaca. Los biomarcadores, como el BNP y el ProBNP, ¿no? Estos biomarcadores son muy importantes, sobre todo en la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Es esa falla cardíaca que les digo, ¿no? Que el paciente tiene todos los signos y síntomas, pero cuando le hago el ecocardio, el ventrículo se contrae bien, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ese caso, tenemos que dosar BNP y ProBNP, que son biomarcadores que están elevados en la falla cardíaca descompensada. Entonces, nosotros tenemos elevación de estos biomarcadores, mi diagnóstico será una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Ahora, la prueba de esfuerzo también es importante, ¿no? Esta no es una prueba de esfuerzo, pero es una prueba de esfuerzo que hacen, por ejemplo, nuestros hermanos del área rural, ¿no? Por ejemplo, siempre nosotros preguntamos, digamos, a un campesino, ¿usted hace actividad física? No, no hace ninguna actividad física, nada. Pero ellos son agricultores, son ganaderos y hacen este esfuerzo físico, lo que es mucho más pues que caminar en una faja, ¿no? Entonces, ¿y usted a qué se dedica? Ah, yo soy solamente agricultor, agricultor pero con músculos, así, porque es bastante actividad física, ¿no? Entonces, la prueba de esfuerzo que nosotros hacemos es esta, ¿no? Es caminar en la faja. Ustedes han visto, en los que rotan conmigo, los que están rotando con otros colegas, han visto que tenemos la faja. Entonces, esta faja es para que el paciente haga actividad física y nosotros vamos viendo en el software, vamos viendo en el electrocardiograma si hay cambios electrocardiográficos durante la actividad física, ¿no? Para ver si hay, por ejemplo, cardiopatía isquémica. Pero no solamente eso, sino que
ve la clase funcional del paciente. Por ejemplo, si es un paciente que camina 15 minutos en la faja y recién se cansa, no es igual que un paciente que a los 2 minutos ya se ha cansado. Entonces, por eso también nos sirve la prueba de esfuerzo para pacientes que tienen falla cardíaca, para ver cuál es su clase funcional de este paciente. Si camina, por ejemplo, 10 minutos, ¿no? Una clase funcional 1. Si camina 3, 4 minutos, una clase funcional 2 y así, etcétera, ¿no? Hay que ver, hay otros exámenes. Otros exámenes, por ejemplo, son los de medicina nuclear, ¿no? Es donde ya hacemos una perfusión miocárdica. Por ejemplo, ¿en qué casos pedimos medicina nuclear? Digamos que es un paciente que llega en falla cardíaca y no sabe si se ha infartado. Digamos, es un paciente diabético. A veces los pacientes diabéticos hacen fallas cardíacas, hacen infartos atípicos, ¿no? El dolor es menos por lo que tienen la neuropatía, o el dolor puede ser diferente, ¿no? Entonces, la medicina nuclear es un examen de perfusión miocárdica donde se va a inyectar sustancias radioactivas y vamos a ver el grado de captación que tienen las células de esta sustancia radioactiva. Otros exámenes, por ejemplo, la resonancia magnética. ¿Para qué pediríamos resonancia magnética? No sabemos la causa de la falla cardíaca. Le hacemos los exámenes, todo nos sale normal, todo está bien, no, pero tiene falla cardíaca. Entonces, digamos que sospechemos de una cardiomiopatía restrictiva, ¿no? En ese caso, la resonancia es clave para el diagnóstico, ¿no? Estudios hemodinámicos y cinecoronariografía, o sea, el cateterismo para ver si las arterias están permeables o están obstruidas, si pensamos que la causa es una cardiopatía isquémica, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero chicos, siempre recordarles que no hay que hacer una sobreutilización de los exámenes. Estamos viendo que con un simple electro, con una simple placa de tórax podemos saber, ¿no?, qué es lo que está mal con una simple ecocardiografía que no es invasiva. Estos exámenes ya se deben hacer si nosotros estamos sospechando de una causa más específica, ya cuando hemos agotado otros exámenes menos invasivos y costosos tanto para el paciente como para el sistema de salud, ¿no? Otra cosa importante, chicos, que la insuficiencia cardíaca también se clasifica por estadios. No tenemos, como ven acá, estadio A, estadio B, estadio C, estadio D. Entonces, ¿a qué se refiere el estadio A? El estadio A es cuando el paciente no tiene síntomas, no tiene ninguna alteración estructural, pero tiene factores de riesgo. El paciente es hipertenso, el paciente tiene alteración o falla en una válvula, o el paciente es diabético, ¿no? Pero no tiene síntomas y no tiene falla estructural. El estadio B es cuando el paciente no tiene síntomas, pero ya tiene falla estructural. El estadio C es cuando el paciente está sintomático y tiene falla estructural. Y el estadio D es cuando el paciente está sintomático, tiene daño estructural, pese a que ya está recibiendo tratamiento. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos resumir el diagnóstico de un paciente, podemos decir diagnóstico falla cardíaca, clase funcional 2, estadio B. Por ejemplo, si dicen eso, ya están resumiendo todo el cuadro del paciente. Ya sé que el paciente tiene falla cardíaca, ya sé que el paciente se cansa al realizar actividades cotidianas y ya sé que ese paciente tiene daño estructural, ¿no? Entonces, la clase funcional, como ven ahí, va de 1 al 4, ya sabemos, de acuerdo a la actividad física, y el estadio de la falla cardíaca es A, B, C, D, como ven acá. Entonces, chicos, ya es cuarto para las 4, nos vamos a quedar acá. La siguiente clase vamos a hablar sobre tratamiento de falla